3 y vamos a leer del 14 hasta el 16. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Oramos por la palabra. Amantísimo Dios y Padre celestial, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por la palabra que hemos leído, Señor Jesús. Padre, yo reconozco, Señor, que yo sin ti no soy nada, Señor Jesús. Yo reconozco, Padre amado, Señor, que yo solamente soy un vaso, Padre amado, que tú estás usando en este momento, Padre amado, para traer un mensaje a tu pueblo, Señor Jesús. Yo me pongo en tus manos, Padre amado, en esta hora, Señor, para que seas tú usando mi vida, Padre amado. Que yo pueda hablar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Padre amado. Y que yo no tema, Padre amado, lo que vaya a decir el hombre, Señor, sino que yo hable, Señor, tal como tú has puesto en mi corazón, Padre amado. Ayúdame, Señor, a darle este mensaje, Señor Jesús. Y también, Padre amado, ayuda, Señor Jesús, a tu pueblo a entender lo que tú quieres traerles en esta hora, Padre amado. Quita toda distracción, Padre amado, entre medio de tu pueblo, Señor, que podamos enfocarnos, Señor Jesús, en el mensaje que tú has traído, Señor Jesús, en esta hora, Padre amado. Te damos gracias, Señor Jesús. Toma el control, Señor Jesús, en esta hora, Padre amado. Yo me quito, Señor, para que tú te pongas, Padre amado, Señor, en mi vida. Señor, ayúdame, Padre amado, Señor, en esta hora. Y todo esto te lo pedimos honrando tu nombre. El tema que el Señor me ha regalado en esta hora es: no olvidemos que somos polvo. Gloria a Dios, aleluya. Y mientras yo leía este versículo, al principio yo no sabía dónde yo iba a predicar. Y yo le estaba diciendo: Señor, regálame un mensaje. Y eso fue el domingo que el hermano Pedro me dijo: prepárese una enseñanza. Y pasó el lunes, el martes, y todavía nada. Y yo decía: Señor, ¿qué quieres que yo traiga a tu pueblo? Una palabra, ¿verdad?, que sea de necesidad. Y el Señor me puso este versículo, este texto en mi corazón. Y me dijo: quiero que prediques en este versículo. Y me dio el tema. Yo claramente percibí de parte del Espíritu cuando el Señor me dice: no olvidemos que somos polvo. Y podemos ver que el salmista compara nuestra vida como una flor que dice que crece, que crece, pero algún día muere. Así somos nosotros, dice el salmista, que también nosotros vamos a perecer, algún día vamos a morir. Y podemos ver que el Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Pero el Señor me ponía en mi corazón que aunque Él se acuerde que somos polvo, a veces nosotros mismos nos olvidamos que somos polvo. Y yo decía al Señor, cuando el Señor me dio este mensaje el día miércoles, me dio este tema, yo le decía: Señor, yo no me voy a meter ahí. Yo quería huir como Jonás. No quería dar este mensaje porque yo dije: Señor, hay cosas que uno no quiere hablar, pero si Dios las pone en el corazón de uno, no es porque nosotros seamos perfectos, sino que Dios quiere usar nuestras vidas para que sea de bendición para su iglesia. Y me acuerdo que Él solamente me dio el tema y el texto, y yo ya no quería seguir meditando en lo que el Señor me estaba diciendo. Y me acuerdo que llegó el jueves, el día de oración, y yo estaba orando en la parte de atrás. Y el Señor me ponía bien fuerte en mi corazón: no olvidemos que somos polvo. Otra vez recordándome el mensaje. Y de presto, mientras estábamos orando, sentí un bálsamo de textos en mi cabeza. Y el Señor me dijo: quiero que hables estos puntos. Y
yo sabía que esta era la voluntad del Señor, que aunque nosotros queramos callar como Jeremías, que muchas veces él quería callar, ¿verdad? Porque lo oprimían, pero él tenía que hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y podemos ver que el Señor nos habla y Él dice, Él se acuerda que somos polvo. Sabemos de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Sabemos que nosotros veníamos de un mundo lleno de cosas pasajeras, lleno de placeres y cosas malas, ¿verdad? Sabemos que todo lo que trae el mundo es para perdición. Pero Dios en su grande e infinita misericordia, siendo nada, nos hizo sus hijos. Él nos sacó de este mundo para darnos vida eterna, para darnos salvación. Y en su misericordia, Él nos regaló esa salvación, aunque nosotros no la hayamos merecido, pero Él le plació en su corazón dárnoslas. Entonces, cuando el Señor comienza a usar nuestras vidas y nos saca de este mundo y empieza a bendecir nuestras vidas y nos regala ministerios y nos regala dones y pasa el tiempo, muchas de las veces el Señor me ha enseñado que empezamos a corrompernos, empezamos a olvidarnos de Dios y empezamos a confiar de lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado, y muchas veces pensamos que lo tenemos por nuestra propia fuerza. Y podemos ver que la Biblia habla de Pablo. Pablo era un hombre que estaba perdido. Pablo era un hombre que él perseguía a los cristianos para matarlo. Él llevaba una vida lejos del Señor. Pero tuvo un encuentro con el Señor y el Señor lo escogió. Y el Señor le dijo, instrumento me es este. Y empezó a usar Pablo grandemente. Y podemos ver que Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo. Fue un hombre con un ministerio grande. Hizo muchas cosas en los caminos del Señor. Él era un hombre que no le temía a la muerte por causa de Cristo. Un hombre que amaba la palabra de Dios y un hombre que amaba a Dios. Pero, ¿qué pasó con Pablo? Dice una ocasión que le fue dado un aguijón. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que por lo que Dios nos ha dado, a veces el orgullo empieza a morar en nuestras vidas. Entonces Pablo, cuando él habla, él nos dice, yo me puedo gloriar en lo que tengo porque hablo la verdad. Pero dice que le fue dado un aguijón porque Dios no quería que a causa del conocimiento que él sabía, él se vaya a perder. Y hoy vemos mucha gente hoy en día que han conocido al Señor y conocen la palabra, pero llega un momento donde se confía en su propia fuerza y luego ya no vemos que siguen los caminos del Señor, porque eso es lo que hace el orgullo. El orgullo nos aparta del Señor. El orgullo pone una barrera en la vida del cristiano para que no nos acerquemos al Señor. Y mientras yo estaba meditando en la palabra, el Señor me traía a Génesis y me decía que el orgullo viene desde el principio. Y si vamos a Génesis 3:11, vamos a leer Génesis 3:11 hasta el 13, dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí claramente podemos ver una representación de lo que hace el orgullo en nuestras vidas. Aquí tengo un punto que le puse y dice, el orgulloso no acepta su error. Podemos ver que la palabra de Dios es clara. El Señor le habló a Adán que no comieran de ese árbol. Sin embargo, ellos se dejaron engañar. Pero lo que me llamó la atención es que ellos estaban culpándole
Bueno, Adán culpó a la mujer y la mujer a la serpiente, pero ninguno de ellos fueron capaces de reconocer que ellos fallaron, porque Dios le dio la palabra a ellos. Ellos no pudieron reconocer que el Señor, que les dio todo un vuelto para ellos, y solo le prohibió una cosa, ellos no pudieron reconocer su error. Y así pasa con nosotros. A veces el Señor nos ha dado todo. Nos ha dado todo, y cuando la palabra nos habla y nos confronta, no queremos aceptarla muchas veces. Por eso el orgulloso no acepta su error. Por eso el Señor me traía, no olvidemos que somos polvo, tenemos necesidades, necesitamos de Dios. No estamos aquí porque queremos o porque somos perfectos, sino porque sabemos que solamente a Dios se le da la gloria, y necesitamos de Dios, necesitamos buscar la presencia del Señor. Y podemos ver que el orgullo del hombre y la desobediencia lo sacó del vuelto. Y así muchas veces cuando nosotros no aceptamos el error que hemos cometido, también el Señor nos saca de su presencia. Tal vez físicamente el Señor los pudo matar, pero el Señor los dejó más difícil. Él le dejó que pensaran en su mente. Porque cuando nosotros le fallamos al Señor y ya no sentimos la presencia del Señor, tal vez Dios nos puede matar, pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Gloria a Dios, aleluya. También tengo otro punto, y es: el orgulloso se olvida de dónde vino. Salmos 103 dice: reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Muchas de las veces nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y quién éramos antes. Porque tal vez hay mucha gente que antes en el mundo era un drogadicto, un borracho, y Dios lo sacó y ahora predica la palabra, y ahora canta para el Señor, y ahora toca un instrumento o sirve en la casa del Señor. Y nos olvidamos de donde Dios nos sacó y nos jactamos como que si lo que tenemos es por nuestra fuerza, y lo que tenemos es por la fuerza del Señor. No debemos de jactarnos, y el Señor traía esta palabra a mi corazón, que tenemos que reconocer que Él nos hizo. Desde el principio Él nos hizo. A Él nadie lo creó, ya Él existía desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. El Señor quiere que nosotros como hijos de Él seamos humildes como Él fue. Como dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Podemos ver que el Señor nos dice: aprendan de mí, mira mi comportamiento, mira cómo yo camino, mira que yo teniéndolo todo, o siendo tal vez el Señor pues es el más sabio de este mundo, Él no se jactó tampoco. Él hizo lo que el Padre le envió, pero Él nunca se jactó. Y entonces Él nos deja este versículo para que aprendamos de Él, que dice que Él era manso y humilde de corazón. Muchos de nosotros queremos ser mansos y humildes, pero no de corazón, sino de apariencia. Queremos aparentar que somos humildes, pero la palabra de Dios hace una diferencia y dice de corazón. Y así era Jesús. Él realmente era humilde, Él realmente era manso. Y eso es lo que Dios busca: corazones mansos, corazones que se dejan dominar por Él, corazones que se dejan cambiar por Él, porque Dios no puede trabajar con alguien orgulloso. Él no puede darle un llamado a moldear a alguien que no quiere ser moldeado, que piensa que depende de uno mismo. Él necesita personas que saben que estamos necesitados de Él, que dependemos de Dios. Santiago 4:16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. A Dios no le agrada los soberbios, porque los soberbios piensan que todo lo saben. Ellos no se quieren dejar dirigir. Entonces, si el Señor está puesto como pastor para dirigirnos, ¿por qué nosotros queremos jactarnos y estar fuera de Él?
es necesario que nosotros como hijos de Dios nos examinemos cada día, porque hay momentos donde estamos en la iglesia pero estamos lejos del Señor. Hay momentos donde pensamos que estamos bien, pero el orgullo ha llegado a nuestras vidas. Y cuando venimos a examinarnos, muchas veces nos encontramos lejos del Señor. Salmos 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Podemos ver que el Señor conoce nuestros corazones. Tal vez nosotros podamos aparentar que somos humildes, pero solamente Dios conoce nuestros corazones. Por eso Él dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Y el que es humilde de corazón, porque Dios lo conoce, Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Y el humilde siempre quiere estar cerca de Dios, siempre quiere aprender más de Dios. Pero el altivo se cree que todo lo sabe, todo lo puede él solo. Y eso es lo que nos aparta del Señor. Punto número 3. El orgulloso se cree perfecto y que todo lo sabe. Vamos a Juan 8, versículo 3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Podemos ver que esta historia, esta mujer adúltera, sí había cometido un pecado y sí era correcto, que estaba mal, pero el Señor conocía las intenciones del corazón de los escribas y los fariseos, y Él sabía que ellos no eran perfectos. Entonces más adelante podemos ver que el Señor les dice, en otras palabras: si ustedes se creen perfectos, yo mismo le doy la autoridad que tiene la primera piedra. Y dice que ninguno pudo, porque las conciencias de ellos los acusaban. Ellos mismos sabían que ni ellos eran perfectos, que tal vez podían aparentar que sabían la ley completa, podían aparentar que eran perfectos porque conocían la palabra del Señor. Pero lo que ellos no sabían es que el Señor no miraba solamente sus vestiduras, no miraba que ellos llegaban a estudiar la palabra. Él miraba más profundo, y era el corazón. Por eso le decía que hay que ser humilde de corazón. Cuando el Señor hablaba con los fariseos y los miraba, Él examinaba el corazón. Pero los fariseos y los escribas estaban bien equivocados, y ellos pensaban que con tal leer la palabra ellos estaban bien. Pero Dios quiere hablar a nuestros corazones. Él quiere que nosotros cambiemos el corazón que tenemos y seamos sensibles a su presencia y seamos humildes de corazón y nos dejemos guiar por Él. Por eso muchos fariseos y escribas realmente no conocían al Señor, porque no tenían ese interés de todo corazón de saber quién era el Maestro, a qué Él venía en esta tierra. Por eso en 1 Juan 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y por eso los fariseos y los escribas pensaron que podían engañar al Señor. Pero como dice ahí que el Señor es mayor que nuestro corazón. Él sabe todas las cosas, no hay nada oculto. En Hebreos 4:13 la palabra de Dios dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo, a Dios no lo podemos engañar. Y por eso es necesario que realmente, si buscamos de Dios o estamos aquí en estos lugares, porque realmente amamos al Señor y queremos seguirle de verdad. Porque el que se cree perfecto, Dios no lo puede usar, porque él o ella se basa en su propia fuerza. Y el Señor necesita gente débil. Como Pablo dijo: más bien me glorío en mis debilidades, porque Pablo sabía que mientras él seguía débil, él iba a depender más de Dios. Pero si nosotros no tenemos debilidades, pensamos que todo lo podemos. Por eso Pablo dijo: cuando
cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque él sabía que mientras más él dependía de Cristo, más fuerte él iba a ser espiritualmente. Porque nosotros, la fuerza de Dios no es limitada, pero nuestra fuerza sí es limitada. Nosotros podemos hacer tantas cosas, pero sin Dios no somos nada, porque tal vez yo esté predicando la palabra de Dios aquí, pero no es por mi fuerza, no es porque yo quisiera, no es porque yo sea perfecta, sino porque reconozco que somos vasos que el Señor quiere usar. Y yo sé que todo lo que estoy diciendo no es porque yo quisiera decirlo, sino porque el Señor lo ha puesto en mi corazón. Entonces hay que ser sensibles al Espíritu Santo, hay que ser sensibles y ser dóciles en la presencia de Dios para que Dios nos use. Primera de Corintios 29, 28 al 29 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sabemos que Dios nos eligió a nosotros, nos escogió. Nosotros no elegimos al Señor, sino Él nos buscó cuando andábamos perdidos. Y por eso nosotros no nos podemos jactar de lo que ahora podemos ser o lo que ahora hacemos en Cristo, porque Él nos encontró a nosotros y Él nos transformó. No nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos transformó y nos cambió, y gracias al Señor hoy estamos aquí. Y hoy podemos predicar su palabra, alabarle y gozarnos en su presencia, pero no es porque nosotros tengamos la fuerza, sino porque Cristo vive en nosotros. Punto número 4. El orgulloso no valora lo espiritual. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Por eso hay un dicho que dice: yo solo sé que no sé nada. Porque muchas de las veces, aunque uno sepa, la palabra de Dios dice que a Dios no le gusta que uno se jacte de lo que pueda saber. Y también por eso Pablo se le fue dado un aguijón, porque si no, tal vez se hubiera perdido, tal vez se hubiera corrompido, como muchos que hoy en día han predicado la palabra y que ya no están predicando la palabra, o que aún ya no están sirviendo al Señor porque llegaron a un momento donde pensaron que solo podían. Y por eso el que es soberbio no valora las cosas espirituales. Él deshonra. Cuando alguien le habla la palabra, no, ya yo me lo sé. ¿Por qué? Porque él cree que todo se lo sabe, pero realmente en su corazón hay orgullo. Salmos 10:4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por eso es importante que no caigamos en el error de ser altivos, porque llegará el momento donde no vamos a buscar de Dios, aunque estemos en la iglesia, pero si mora el orgullo en nuestros corazones, no vamos a tener el interés de buscar más de su presencia. Y dice: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por eso es muy importante que nosotros le pidamos a Dios humildad cada día y que le oremos, ¿verdad? Porque no es fácil. Porque a veces el Señor nos da ciertos conocimientos y a veces nosotros pensamos que somos especiales o los hijos bonitos del Señor, pero sabemos que Dios no hace acepción de personas. Él usa a quien quiere y como Él quiere. Amén. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en otra traducción dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Y podemos ver que la palabra de Dios dice que los que son pobres de espíritu son benditos, porque reconocemos que hay alguien mayor entre nosotros que necesitamos de Él.
Y si sabemos que hay necesidad, más lo vamos a buscar, porque el que piensa que no tiene necesidad, ¿cómo puede buscar a Dios? No podemos buscar de Dios si pensamos que no necesitamos de Él. Por eso es necesario saber de que hay una necesidad en la vida de nosotros, y mientras esa necesidad esté en nuestras vidas, vamos a buscar de Dios, vamos a darle la gloria a Él, porque solo Él se la merece. En la Biblia también encontramos una historia cuando Dios sanó a 10 leprosos. Podemos ver que el Señor hizo ese milagro de sanar a los 10 leprosos, pero podemos ver que en la historia dice que solo uno le estaba dando la gloria y la honra a Él, y los 9 se fueron. Y también nosotros nos podemos comparar como esos leprosos. A veces Dios nos bendice a todos y tiene paciencia con nosotros, pero mientras más Dios nos bendice, a veces nos alejamos de su presencia. A veces pensamos que como esos 9 pensaron que somos merecedores. A veces pues esos 9 se fueron y no le dieron la gloria a Dios porque ellos pensaban que ellos merecían ser sanados. Y a veces caemos en ese error que como somos hijos de Dios, a veces merecemos que Dios nos bendiga de una forma. A veces pensamos que merecemos un trabajo, pensamos que merecemos una sanación, pero tenemos que reconocer que nosotros somos necesitados de Dios, y en todo tiempo hay que ser agradecidos con el Señor. Y ese samaritano que se quedó reconocía la bendición que el Señor hizo en su vida. Y por eso Él no se fue. Por eso hay que darle gloria a Dios cuando Él nos hace algo, porque nosotros no merecemos ni la salvación, pero el Señor en su misericordia le plació regalarnos la salvación, siempre y cuando nos mantengamos humildes, nos mantengamos cerca de la presencia del Señor, porque sabemos que el momento donde nos sentimos altivos o pensamos que ya no necesitamos de Dios es cuando también perdemos lo más valioso, que es nuestra salvación. Punto número 5. El orgulloso será avergonzado. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso es la importancia de depender de nuestro Señor, porque sabemos que cuando nosotros creemos que podemos, el Señor nos humilla y nos hace ver nuestra condición, que como dije al principio, que somos polvo, y la palabra de Dios dice que al polvo volveremos. Pero cuando nosotros tenemos vida, muchas veces se nos olvida que somos polvo. Muchas veces se nos olvida que fallamos y que necesitamos de Dios. Por eso es muy importante no creernos más de lo que somos. En 1 Samuel 18:6-7 dice: y aconteció que cuando volvieron ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Podemos ver que a través de esta historia cómo Dios avergüenza al que se cree sabio o al orgulloso. Podemos ver quién era Saúl. Era una vergüenza para Saúl que estas mujeres estén cantando este cántico, porque Saúl era un rey, a él no le faltaba nada, y él estaba enfrente de un pueblo que supuestamente dependían de él, y para él era una vergüenza que hayan dicho: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Porque como decimos al principio, porque el que se enaltece será humillado, y Saúl se quería enaltecer. Y podemos ver que no solamente en la vida de Saúl le llegó el orgullo, sino que también le llegó la envidia. Él envidiaba a David. Podemos ver que la palabra de Dios dice que
que cuando uno trata de ser más de lo que es y trata de no depender del Señor, el Señor nos va a humillar para enseñarnos que lo que somos es gracias a Él. Juan 15:15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra de Dios es clara y nos dice que sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Aún para buscar al Señor necesitamos de su fuerza, para orarle al Señor necesitamos que Él ponga ese deseo en nuestros corazones. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos buscar de Dios. Aún para nosotros aceptar a Cristo, ahí hay que tener a alguien. ¿Quieres aceptar a Cristo? En simbolismo, ¿verdad? Que es Dios el que nos habla. Entonces, por eso es importante no jactarnos, porque nosotros, en verdad yo le digo al Señor, le doy gracias al Señor, porque yo digo, yo cuando estaba en el mundo, yo no era nadie, yo no era nada, y Él me ha dado identidad en sus caminos, amén. Dice Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer hicimos. Ya podemos ver que por la palabra del Señor, que nosotros solamente hacemos lo que el Señor nos pide, pero de nosotros no sale hacer más por el Señor, porque aún la palabra de Dios dice que somos siervos inútiles. Buscamos de Dios porque Dios nos pone el deseo. Leemos su palabra porque Dios nos da la fuerza para leer su palabra. Lo buscamos en oración porque Él nos da la fuerza para buscarle en oración. Pero nuestra carne no dice, hoy voy a buscar a Dios, sino nuestro espíritu, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y la palabra de Dios nos habla otra vez que somos polvo, ¿verdad? Que dependemos del Señor y que si hoy estamos aquí es gracias a la misericordia del Señor. Algo que yo admiraba de David es que cuando él se enfrentó a Goliat, él no dijo yo vengo con mi fuerza, él dice yo vengo en el nombre de Jesús, porque aún David reconocía que él no podía derribar ese gigante sin el Espíritu Santo y sin que Dios lo ayudara. Y así nosotros debemos de decir siempre que cuando Dios nos ha permitido buscarlo, darle gracias a Él, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros somos los que estamos necesitados. Dios no necesita de nosotros, sino nosotros necesitamos de Dios. Entonces el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón y espero que haya sido de mucha bendición a la vida de cada uno de nosotros. Y así les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este mensaje, Señor, que tú has puesto en mis labios, Padre amado. Te pido, Señor Jesús, que este mensaje, Padre amado, quede penetrado en sus corazones, Padre amado. Que podamos reconocer, Padre amado, que yo sin ti, que nosotros sin ti no somos nada, Padre amado. Y que cada día tenemos que buscarte, Padre amado, porque cada uno tenemos una necesidad, Padre, que nos mantiene cerca de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y grande y misericordia, Señor Jesús. Tú sabes, Padre amado, que nosotros somos débiles y necesitamos de tu presencia cada día, Padre amado. Gracias, Padre amado, porque tú nos has regalado esa salvación, Padre, que aunque nosotros no lo merecíamos, Padre, tu misericordia es grande con cada uno de nosotros, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, a cada día no jactarnos, Padre amado, de lo que ahora podemos ser en tu nombre, Padre amado. Ayúdanos a reconocer a cada día que somos lo que somos por tu gracia y tu misericordia, Señor Jesús. Que no estamos aquí, Padre amado, porque todo lo podemos, sino que estamos aquí porque tú nos das las fuerzas a cada día, Padre amado. Oh, gracias, Señor Jesús, por tu mensaje, Padre amado. Siga, Padre amado, hablando, Padre.
a tu pueblo, Señor Jesús, que podamos reconocer, Padre amado, que tú eres el que mora en nosotros, Señor Jesús. Gracias por tu mensaje, Padre amado. También bendice, Señor, a aquellos que van a llevar otra enseñanza en esta hora, Señor, que sea usted usándolo, Padre, de manera especial, Padre, y hablando a nuestros corazones como tú sabes hacerlo, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.